Tal cual. Bueno, ha pasado en el hospital italiano en muchos otros lugares la paradoja del papel, ¿no? Que a Sí. veces para interactuar con terceros pagadores o con otros actores del sistema de salud que exigen el papel, sobre todo al principio, tenés que imprimir y entonces terminás generando más papel de lo que hubiera sido originalmente en una historia en papel donde haces anotaciones, varias anotaciones en una hoja y después quizás cada notita se imprime en una Mm, hoja aparte. Bueno, cuestiones que no tienen ni pies ni cabeza. así es. Otra pregunta que tiene que ver con esto de sumar actores a esta estrategia de salud digital y demás, tiene que ver con la interoperabilidad entre lo público y lo privado. ¿Cómo se está manejando esto? Si hay intercambio de datos actualmente entre el sector público y el privado y cuáles serían los Ujú. próximos pasos en ese sentido. El- lo lindo que tiene la estructura administrativa en Chile es que debajo del Ministerio de Salud nosotros tenemos dos secretarías. La Secretaría de Redes, administra los hospitales y la red pública de salud, y la Secretaría de Salud Pública. Y la Secretaría de Salud Pública tiene potestad y es el ente fiscalizador tanto del sector público y privado. Entonces aquí hay una convicción muy clara de que es muy difícil encontrar un modelo de negocios que haga rentable la interoperabilidad. Por lo tanto, la solución va por el lado regulatorio, ¿ya? Y ese es lo que toma, ese es el mensaje que toma el Poder Legislativo para impulsar una ley de interoperabilidad. Es darse cuenta de que, de nuevo, esto es un bien social. Es muy difícil encontrar un modelo de negocio porque una radiografía o un escáner menos, un escáner que yo te comparto es un escáner menos que tú facturas, que tú haces. Por lo tanto, no hay un interés, no hay un interés económico detrás. Pero sí sabemos que es un bien social. Sí sabemos que nos permite hacer mejor salud, nos permite ser más eficientes, nos permite ser más coordinados y seguir al paciente en su proceso longitudinal, ¿no? Ser más transparentes, nos permite ser más transparentes y decirle a nuestros pacientes a través de los portales de salud cómo, qué es lo que vamos a hacer, cuándo te vamos a ver, qué es lo que te hicimos y tener tu historia clínica común. Es un bien que nos beneficia a todos. Lamentablemente hay cosas que son rentables y otras cosas que no son rentables. Es posible de que más adelante pudiéramos encontrar algún mecanismo ya de rentabilizarlo, pero hoy día nuestra estrategia es regulatoria, ¿ya? Mm, En general, nuestro objetivo es restringirnos hacia los conjuntos mínimos de datos. No nos interesa conocer en profundidad volúmenes de paciente, tasas de demanda y cosas que pueden ser delicados para el funcionamiento de una organización privada, ¿no es cierto? Que debe competir, que debe tener que se enmarca dentro de ciertas limitaciones regulatorias, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros lo que nos interesa es tener un resumen común de pacientes, poder hacer conciliación de medicamentos, poder hacer conciliación de enfermedades y cálculos de carga mórbida, poder saber quiénes son las personas, dónde se atendieron y qué se le hicieron. Bárbaro. Y en este sentido, quizás además de la integración pública-privada, como decías vos, a partir del marco normativo, de la obligatoriedad de esto, ¿tienen alguna herramienta respecto de las instituciones públicas que por programas previos como el SIDRA y demás ya tienen historias clínicas o registros clínicos electrónicos o sistemas hospitalarios como para que al menos entre ellos puedan empezar este camino de interoperabilidad e intercambio de datos? Sí, no quise detenerme particularmente en las aplicaciones de frontend, ¿no es cierto? Que es la aplicación del día a día, porque están en la capa de funcional, ¿no? En la capa de más afuera. Pero nosotros tenemos 98% de los servicios de urgencia están implementados con alguna forma de registro electrónico del sector público, ¿ya? El sector público em, abarca aproximadamente el 50% de las instituciones, de los establecimientos de salud y asegura aproximadamente al 82% de la población.
¿ya? Por lo tanto, el grueso de la población se atiende el, en el sector privado, en el sector público, ¿ya? Y en ese sector nosotros tenemos implementaciones de urgencia que llegan al 98%, de ambulatorio que llegan al 95%, y en hospitalizado tenemos niveles más bajos, ya alrededor del 60, del 70, entre el 70 y el 75% de implementación según los últimos análisis. Por lo tanto, información, sistemas con los cuales poder comunicarnos, tenemos muchísima, muchísima. Tenemos muchos de ellos que están eh, diseñados en torno a un paradigma de trabajo un poco antiguo, por lo tanto, llevarlos hacia un paradigma de FHIR sabemos que va a ser difícil. Muchos de ellos tienen funcionamiento más bien episódico, ¿no es cierto? Entonces, hacen un registro. Así, tal cual, episódico de la atención de urgencia, de la atención de ambulatorio y comunican esos sucesivamente, pero no tienen esta conceptualización longitudinal que tiene HL7, que tiene FHIR por definición, y que va a significar, claro, va a significar un esfuerzo, va a significar una adaptación, va a significar modificación de muchos de los sistemas, considerar los conceptos de episodio de cuidado, el episode of care, el concepto de encuentro, el plan de cuidado, etcétera, etcétera, que son terminologías y son conceptualizaciones nuevas dentro del diseño de sistemas de información dentro de los últimos 5 o 6 años. Genial. Y una pregunta más, si se puede, Sí, tiene sí, que sí, ver no, lo con que quieran. ¿Hasta qué hora tenemos tiempo? Hasta la 1, ¿no? hasta que ardan las velas. No, sí, lo Así comenté, lo me comenté más gusta. temprano. La charla que teníamos agendada después de Esteban no se va a poder dar por tema de agenda, así que tenemos un tiempo más, les digo por si se han sumado posteriormente. Así que podemos exprimirte un poquito, Esteban, y seguir charlando, No, que no, siempre feliz, es no, feliz. siempre un placer. Bueno, vos comentabas el proyecto de listas de espera y es uno de Sí, los grandes desafíos para poder, digamos, homogeneizar o armonizar, obviamente, las listas de esperas que tiene cada institución de pacientes que están esperando, sobre todo sí, para cuestiones programadas o que no son sí. urgentes, como puede ser, no sé, una cirugía traumatológica como un reemplazo de cadera o una operación de vesícula sin una cuestión urgente. ¿Cómo, digamos, cómo abordan, porque vos mencionabas 98% de los hospitales y centros, sobre todo de guardia, tienen Ujú. ya registro clínico electrónico? ¿Qué pasa cuando eh, formás parte de ese 2% que no lo tiene o porque por alguna razón la lista de espera la siguen manteniendo en un Excel, independientemente de que haya un sistema de información un poco más robusto? Y entonces, bueno, se generan estas cosas que vos habrás escuchado y recientemente se comentó en otro foro, es decir, llamaron a una persona que llevaba 14 años en la lista de espera Sí, y hasta a veces pasa que llaman y dicen, no, el paciente falleció. Y vos decís, ha bueno, fallecido, sí, 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 te sí. falta cruzar datos con Sí, bases que existen, sí. pero también habla de cuál es la forma en que se maneja cada institución por separado, digamos, cómo se avanza en los dos frentes, en la interoperabilidad con este nivel que se plantean con las normas, pero al mismo tiempo con que todos puedan evolucionar sus propios sistemas de información. Sí. A ver, yo creo que esto tiene dos formas de divide and conquer, ¿no es cierto? Tratar de dividir el problema para poder hacerlo más manejable. Yo trabajo como Chief Medical Information Officer en un servicio de salud en el sur de Chile, en una de las regiones más pobres de Chile, ¿ya? Por lo tanto, y eso también no es que los servicios de salud em, sean distintos al resto de la situación, ¿no es cierto? Uno va a una región pobre y el servicio de salud también es pobre, ¿no? Es una situación común. Y para resolver estas brechas de acceso, ¿no? Nosotros seguimos recurriendo al papel, ¿no es cierto? Y lo que nosotros aseguramos son puntos de digitación, ¿no es cierto? En los lugares más remotos y más aislados que podamos encontrar, ¿ya? Hay lugares donde se atienden pacientes que viven en regiones, en zonas muy rurales, donde definitivamente no hay conectividad. Estamos tratando de llevar conectividad hacia esos lugares, por una parte. Pero además
nosotros seguimos recurriendo al papel para poder darle un punto de digitación de ese documento en papel y que el paciente efectivamente exista en el Golden Record, ¿no es cierto?, de ese área territorial. ¿No es verdad? Entonces, ese área territorial tiene un orquestador, ¿no es cierto?, que es el encargado de poder articular a ese movimiento de ese paciente para poder ser atendido en el nivel de atención que le corresponda, ¿ya? De una atención rural, muchas veces no por médico, que lo vea un médico, que ese médico pueda derivarlo hacia una atención de especialista y que esa atención de especialista sea priorizada respecto a condicionantes clínicas y eventualmente sociales para poder agilizar su atención, ¿ya? Por lo tanto, tenemos un sistema que en algún momento, ¿no es cierto?, debe recurrir al papel para, para poder orquestarlo dentro. ¿Ya? Y por el otro lado, yo soy un fan del crowdsource. Yo soy de la idea de que si es que yo, paciente, voy a ver a mi médico y mi médico me dice que tiene que ver un cirujano, a mí me gustaría entrar a un portal de salud y chequear de que efectivamente estoy esperando para que me vea el cirujano, ¿no? Saber cuándo se generó esa solicitud, cuándo voy a tener mi evento de agenda, cuándo me va a ver, cuál es el resultado, cuál es el objetivo de saber, ¿no es cierto? Y de ponerle más transparencia al sistema. Yo creo que yo soy un fan de la transparencia. Una vez eh, alguien me dijo, mira, yo sé que hay mucha gente que se preocupa mucho de la seguridad, de la autentificación, de la privacidad, pero cuando yo me enfermo, así, tal cual, yo sé que es un ejemplo extremo, pero si fuera por mí, yo que tengo una enfermedad rara, que tomen mi ficha clínica y que la corcheteen a la puerta del hospital, si alguien me puede decir lo que yo realmente tengo, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno está enfermo, uno efectivamente necesita saber que está enfermo, tratar de recibir el mejor cuidado posible, ¿no? Y eso a veces entra en discusión, entra en conflicto con mis necesidades de privacidad y de seguridad, ¿ya? Por lo tanto, esos dos mecanismos, yo creo que darle más transparencia al sistema de manera controlada, ¿ya? Por un lado, y de repente tener que recurrir a ser no muy purista. Uno a veces tiene que resolver las brechas, uno tiene que cerrar esas brechas de comunicación con métodos que son perfectamente válidos y que tienen que, con tal de que sean capaces de asegurar la integridad de ese registro en el tiempo. ¿Ya? Excelente. Oscar tenía Bueno, una pregunta, ¿no? Una consulta. eh, bueno, creo que es semejante a la que habíamos hecho antes. Si Sí, sí, había sí, sí. en ruta o cartera para el Yo, Ministerio de Salud que los mi... proveedores de registro clínico electrónico Exacto. del sector público puedan compartir la historia de pacientes. Sí, es parte de lo mismo. Yo creo que nuestro desafío más importante es la infodemia. El tener mucha información clínica, el cómo ordenamos y categorizamos la información de los pacientes. Por eso mi batalla y mi pelea contra el PDF. Así, igual me pasa con la Superintendencia de Salud. No me sirve, no me sirve un repositorio documental donde yo tenga mi título guardado en un PDF, en algún fichero, en algún servidor Samba. No me sirve. A mí me sirve saber en una API quién es la persona, consultarlo por la persona, cuáles son sus credenciales, qué validad tiene, qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. ¿No es verdad? Entonces, en ese sentido, necesitamos ir avanzando hacia servicios que se fundamenten en la capacidad que tengan las máquinas de comunicarse entre sí. Y esas son las API, esas son el consumo de APIs que nos permitan hacer que este sistema esté vivo todos los días, todo el día y todos los días. ¿No es cierto? Un registro maestro de establecimientos, por frío y banal que sea, ¿no es cierto? Porque es el como el menos sexy de todo, ¿no? Porque estamos hablando de MPI, perfecto, HPD, perfecto, ¿no es cierto? Servicio terminológico, ¿cuál de todos más sexy? El registro de maestro de áreas y lugares o el registro de establecimientos es probablemente el menos sexy de todo.
pero es probablemente uno de los más dinámicos, porque muchas veces tenemos que crear camas en una contingencia, tenemos que modificar, tenemos que hospitalizar pacientes en un sillón que encontramos por ahí, y son lugares donde efectivamente se presta salud, ¿no es cierto? La autoridad sanitaria, para poder darle vida a ese registro, debe ocupar ese registro todos los días. Y no me interesa de que sea un certificado que tenga muchos timbres, que tenga muchos logos, no me sirve. A mí me sirve poder consultarlo en tiempo real, poder darle vida a todo el resto de la red asistencial para saber quiénes son las personas, dónde se están atendiendo, quiénes la están atendiendo y qué es lo que se le está haciendo. Necesitamos sistemas mucho más vivos, mucho más dinámicos, que sean parte de la infraestructura pública digital que ocupamos todos los días. Tal cual, bueno, vos lo comentabas de alguna manera con este tema de los registros. Hay registros, y yo lo mencioné también respecto del REFES, por ejemplo. Esos registros existían de hace mucho tiempo, pero casi que como algo testimonial, que estaba ahí, obviamente había alguna normativa que hacía que existiera, que alguien lo mantuviera, pero como no había un uso dinámico online, quizás podías demorar un mes, dos, tres, un año en actualizarlo y no pasaba nada. De alguna manera el hecho de que esos mismos registros estén expuestos con APIs, con servicios, como vos dijiste, hacen que el registro necesariamente tenga que estar vivo, porque si yo soy profesional de la salud, soy médico, y debería estar en el registro, pero no estoy, me va a generar un perjuicio, porque yo voy a querer hacer una receta y no la voy a poder validar, Exacto. porque el hospital va a querer darme de alta en el sistema de intercambio de información y yo no voy a estar. Entonces, hasta el mismo usuario, por así decirlo, sea paciente, profesional y demás, busca figurar en estos registros y puede ser un impulsor o por lo menos demandar al que tenga que actualizar eso, que eso funcione. Y Exacto. eso fue como también decía Enrique, una cuestión de mindset, ¿no? De decir, este registro está muy bien, pero lo que le falta es exponerlo. Y ahí empiezan, bueno, no, pero si los datos son privados y en realidad está bien compartirlos. Entonces, obviamente que hay que cambiar alguna cuestión de regulación, Eh, resolución, normatividad para decir, bueno, hay un conjunto de datos que está bien exponer y que se pueden consultar por API. Obviamente tampoco queremos que esos datos terminen como un listado de profesionales en la dark web vendiéndose para hacer spamming o para cualquier otra cosa, pero en un marco de confianza, y ahí es donde entra también las cuestiones de arquitectura más Fundacionales. general y de infraestructura de pública digital, como vos mencionabas, para decir, bueno, ¿cómo hacemos para que cualquier actor del sistema de salud pueda cumplir con esta cuestión de ciberseguridad, de autenticarse, tener un token, de estar referenciado en esta red de intercambio de datos? Para que ese y solo ese pueda ir y consultar este listado con un mayor nivel de detalle, con los datos que uno no quiere exponer abiertamente sin credenciales. Y Ujú. ahí también, y aprovecho para hacerte esta pregunta, vos mencionabas lo de, digamos, de servicios que brinda a través de APIs, por ejemplo, como infraestructura, ¿no? Para decir, bueno, yo el registro lo tengo como algo consultable y en esa capa, digamos, más de servicios justamente. Uno de los que ha avanzado muchísimo en esto de infraestructura pública digital, no solo en salud, sino en muchísimos campos, es Estonia. Tienen X-Road como herramienta para intercambiar información dentro de la administración pública, esta famosa prerrogativa del once only que hemos hablado en otros eventos y en otras sesiones, y uno puede consultarlo de, bueno, si yo tengo ese título que vos decías, que dice que soy profesional de la salud en algún lugar del Estado, no debo preguntarle a ese usuario, ¿sos médico? Porque yo tengo que ir y consultar a la API de registro de profesionales o de egresados de las universidades del país. De decir, bueno, entonces, algo interesante de eso, de decir, bueno, el mejor trámite es el que no se hace, es decir, bueno, no tengo que hacer un trámite para demostrar a cada oficina que me pide el título que yo soy profesional y que tengo estas credenciales, sino se tienen que hablar entre ellos para resolver esa necesidad de información. Exacto. Entonces, saber si eso en Chile se está, digamos, se está dando como consultas entre por lo menos organismos públicos gubernamentales y en qué medida se pueden sumar otros actores que no sean, digamos, del ámbito público. En ese sentido, Chile tiene una propuesta que es bastante interesante, que se llama Chile Atiende, que le llaman la ventanilla única. Es el lugar donde yo debo ir como ciudadano, ir y potencialmente resolver todos mis problemas con el Estado, ¿no es cierto? Es un lugar donde yo voy a dirigirme hacia impuestos internos, hacia
registro civil, hacia mi servicio de salud, hacia el lugar, ¿no es cierto? Y que da una mirada desde el paciente, ¿no es cierto? Yo creo que la solución de lo que tú mencionas es fundamentalmente regulatoria, es decir, es exigirle más a nuestras organizaciones. Es decir, mira, resuelva lo que tengas que resolver, financia lo que tengas que financiar, pero no me pidas dos veces la información si es que no la, porque no, además que el atestiguador no soy yo, no soy yo, eres tú, ¿no es cierto? Tú eres el custodio de esa información de confianza, no soy yo no te sirvo. Entonces, porque yo puedo ser cualquier otra persona, puedo ser cualquier otro ente al otro lado de la pantalla y tenemos que encontrar los mecanismos de poder autenticarnos, ¿no es cierto? Para que tú digas a donde yo estoy trabajando cuál es la información, porque tú eres el custodio de la información. Entonces, tenemos que pedirle más a nuestras organizaciones, tenemos que avanzar. Me pasa mucho con la gente que viene de transformación digital del Estado, que nos dicen, ¿saben qué? Salud está a otro nivel. Entonces, nosotros tratamos de resolver problemas que son mucho más básicos. Ustedes ya tienen definido un estándar sintáctico, semántico, una definición de arquitectura, tienen productos intermedios, tienen una definición de procesos, tienen lo que preguntaba Ginny en el chat. Nosotros muchas veces tenemos el modelo, el estándar FIRE nos permite resolver tantas preguntas sobre cómo debieran moverse los pacientes dentro de una industria tan compleja y tan grande como es la salud. En el área de gobierno digital muchas veces no hay nada. Entonces, cuando tratamos de conversar con la gente que está viendo los procesos gubernamentales, más burocráticos, disminuir la carga de trámites, ¿no? Ellos muchas veces se dan vueltas en problemas bizantinos que nosotros ya tenemos resueltos hace mucho tiempo. ¿Ya? Tú dices X-Road, sí, X-Road también lo está implementando Colombia, ¿no? Y nosotros no lo hemos tomado, probablemente quizás por desconocimiento, porque el modelo que nos ofrece OpenHI, que nos ofrece Fire, nos permite resolver de manera bastante apropiada nuestro problema, ¿ya? Por lo tanto, sería interesante mirarlo si es que fuera así, si es que fuera así el caso, ¿no? Sí, incluso para comentarte, hay proyectos basados en X-Road aquí en Argentina. Neuquén, por ejemplo, generó un ecosistema de integrabilidad que va más allá de la salud. La salud es un componente Ujú. más que tiene mayor, menor adopción, pero más que nada es para generar esta optimización, no solo de cara al ciudadano, que entiendo esa ventanilla única, como decir, bueno, todos los que quieran hacer un trámite con el Estado, entren por acá. Sin Sí, embargo, cuando te hacen llenar el formulario, el trámite digital, te piden que completes todas las cosas 10 veces, digamos. El sí, formulario uno es igual al 2 igual al exacto. 3 y lo que cambia es para qué estás haciendo el trámite. De alguna manera, esto de X-Road busca que distintas entidades u organismos gubernamentales que, como vos planteaste, a veces tienen gobernanzas distintas, tienen sus propias hojas de ruta, sus propias agendas, pueden compatibilizarse e intercambiar datos entre ellos, certificando, digamos, su identidad corporativa o institucional, y después un marco de intercambio. Y de a poco se está ampliando y de hecho hay pruebas aquí en Argentina para tratar de ver si se puede poner como una capa, podríamos decir, por encima o por debajo, depende cómo pongas el esquema, de lo que son la capa de negocios de la salud. O sea, que podría coexistir el modelo de intercambio de datos basado en FHIR, con estándares semánticos y sintácticos definidos, con el componente de seguridad que FHIR no especifica, ¿no? Sino que lo tenés que Ujú. definir vos y generar vos Sí. cuáles van a ser las reglas de autenticación, de validación. Entonces, nada, después obviamente podemos conversarlo y ver qué se está haciendo en diferentes lugares. Es una solución más, no es la única, obviamente, pero es interesante cómo se avanzó en el tema. Acá tengo a Ginny, que de hecho, si es quien creo, está en provincia de Buenos Aires, Ginny Santos, que pregunta, y te hacemos una última pregunta, respecto a las listas de espera, si hay alguna definición tecnológica que refleje las redes de atención Sí. Hay y un- si se pueden tratar por grupos, digamos, Ay, pará, se me fue. Si se pueden ah, tratar las listas por sí. grupos de establecimientos o hay una sola lista general.
Sí. Para mí esta es la madre de todas las batallas cuando se trata de lista de espera, ¿eh? Nosotros lo dejamos explícitamente fuera del alcance de esta primera etapa, ¿ya? Nosotros lo que en FHIR se modela como un recurso Healthcare Service, que es la conjunción de el médico con un cierto rol en una cierta ubicación, ¿no es cierto? Esas tres cosas se unen en torno a un servicio de salud, ¿no es cierto? Que no es solamente derivar hacia el cirujano, sino que se deriva también al policlínico de enfermedades de transmisión sexual, el policlínico de quemados, el policlínico es un abanico muy grande de oferta que presta, ¿no es cierto? El proveedor de salud y que su red encargada es capaz de consumir. Nosotros el modelamiento de esto nosotros lo tenemos armado en Araucanía Sur hace muchos años. Tenemos una red concéntrica de hospitales de terciarios, secundarios y la atención primaria, ¿no es cierto? Que tienen áreas territoriales a su cargo distinto, pero hoy día no lo tenemos estandarizado como para poder implementarlo a nivel nacional. Por lo tanto, ¿por qué? Porque son aplicaciones que fueron desarrolladas hace un tiempo ya, son bastante idiosincráticas dentro de nuestra forma de entender el problema, ¿no es cierto?, desde el punto de vista territorial y desde de la precariedad, ¿no es cierto?, de la oferta de horas de especialidad que tenemos en el sur de Chile. Y, y que nos damos cuenta de que hay otros servicios de salud, ahora que yo trabajo para el Ministerio de Salud, nos damos cuenta de que hay servicios de salud que no tienen este problema o porque son muy pequeños o porque externalizan todo el problema hacia el servicio de salud que tienen al lado o hacia el sector privado de frente. Ya hay algunos servicios de salud en Chile que tienen una gran presencia del sector privado donde en realidad externalizan todo el problema. Entonces, es un problema complejo, es un problema de el balance siempre delicado entre la oferta y la demanda en salud, donde hay muchos que dicen que es bastante elástica, ¿no? Y que mientras más ofertamos horas de especialistas, más va a ser el consumo. Y yo que me debería hacer una endoscopía cada 2 años, me la estoy haciendo cada 4. Y si tuviera más oferta, quizás efectivamente me la haría cada 2 años o cada un año. Y eso se extiende a toda la población y eso se extiende a toda la población, que puede ser potencialmente infinito. No sé, creo que hay algún nivel de plató de demanda, pero ese para mí es la madre de todas las batallas en cuanto a listas de espera y el balance de consumo de salud en los sistemas públicos. Porque las listas de espera van a existir siempre. En todo sistema público va a haber una lista de espera. Va a haber una lista de espera desde tomarse un electrocardiograma, ¿no es cierto?, que no demanda ningún estrés adicional a la infraestructura, ¿no es cierto?, hasta ser evaluado por un neurocirujano, que sí es complejo, porque no todo paciente tiene acceso al neurocirujano. Entonces la pregunta es cómo brindamos esa atención que cuando es necesaria, cuando es justificable, ¿no es cierto? ¿Qué es lo justificable? Esa es la otra pregunta. Podamos asegurarle, podamos dársela a las personas en los tiempos que ameritan, a los tiempos que son considerables, que son tolerables desde el punto de vista médico. Excelente. Bueno, Esteban, Pues mira, respondía, estaba escuchando. repregunta Gini, muy bien. Gini plantea que la consulta surge porque en el trabajo que están llevando adelante en provincia Así de Buenos Aires es. están trabajando en soluciones para abordarlo, Sí. pero ha sido complejo encontrar soluciones integradoras. Claro, Sí. un problema semejante con esto mismo que vos estás diciendo de los service requests, teníamos cuando alguna vez se intentó plantear el tema de la referencia y la contrarreferencia, ¿no? Porque es eso, es decir, bueno, yo le voy a derivar a alguien, pero a ese alguien, ¿dónde está? ¿Forma parte de una red o no? Y el tema también de que uno, cuando lo quiere digitalizar, no pase por encima de las redes que existen hoy, físicas, ¿no? O analógicas. Es decir, normalmente vos de acá te derivamos a este otro lugar. Y si vos metés un programa, un sistema de lista de espera de lo que sea, que rompe con eso, salvo que tenga obviamente una motivación de querer Sí. reorganizar el sistema de salud, y termina generando más ruido que otra cosa, porque te está Exacto. diciendo, bueno, te tenés que ir a un hospital que en realidad te queda lejos, que no tiene forma de, digamos, de intercambiar información en el caso de que hubiera algún circuito armado
aunque fuera en papel, con el lugar de origen. Entonces, sí, ciertamente es un problema digamos, a resolver, pero también a trabajar mucho, ¿no? A ver cómo están hoy las redes progresivas de cuidados y cómo se representan en el mundo digital. Sí, a mí, yo, para terminar esta sesión con una nota de alegría, ¿no? Y de esperanza, yo creo que por sobre todo, nosotros lo que hacemos en tecnología y salud es una forma de representar la realidad. Nosotros, ¿qué es lo que estamos buscando primero? Es encontrar esto que se mueve en el mundo real, tangible, análogo, ¿no? Representarlo en base de datos en unos y ceros. Y eso implica hacerse cargo del problema, ¿ya? Si es que uno puede vivir por la vida haciendo como que los problemas no existen. Y eso es lo que tiene la salud pública. Uno en salud pública va por la vida haciendo como que los problemas sí existen, haciéndose cargo de los problemas, haciéndose cargo de enfermedades infectocontagiosas, de no transmisibles, de demanda insatisfecha, ¿no es cierto? Entonces, en el momento en que nosotros somos capaces de representar esa realidad de una manera que sea computable, que sea aproximable, que sea comprensible, y que yo opino honestamente en base a datos abiertos. O sea, que yo le puedo pedir a alguien que opine sobre mi proceso y me diga, ¿sabes qué? En realidad te estás dando tres vueltas burocráticas que no tienen ningún sentido. Acortemos los tiempos, veamos qué es lo que podemos hacer. Y para eso tenemos que abrir la información. Tenemos que encontrar mecanismos de poder traer nuevas opiniones. Tengo un muy buen amigo que hizo su tesis que viene de la ingeniería química y aplicó aspectos de la termodinámica en el modelamiento de los sistemas de información. Traer gente nueva, traer opiniones nuevas, ver cómo podemos resolver el problema en conjunto, ¿no? Y eso solamente lo vamos a obtener representando bien la realidad, encontrando mecanismos y formas de encontrar lenguajes comunes y no circunscribirnos a historias o lenguajes idiosincráticos muy locales, muy centralistas, muy localistas, que alienen a otras personas, a otras opiniones, a otras visiones de cómo poder resolver el problema. Eso es lo que me gusta mucho de poder innovar, de poder mostrar nuestra información, de poder em, tener opiniones distintas, de poder hacernos cargo del que yo creo, para mí, es el gran problema de la sociedad, ¿cierto? La salud de las personas es algo que nos afecta a todos, 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 todos en algún momento de nuestras vidas. Muy buena reflexión, Esteban, así que te la tomo, te la robo, me la guardo. No, feliz, feliz, yo Muy encantado. interesante y la verdad que te exprimimos a preguntar. Así que No, muchísimas yo gracias feliz, por todo no, el tiempo. feliz. No, no, yo muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por a todos los participantes que se mantienen, llegamos a cincuenta personas conectadas en algún momento. Yo estoy disponible, ya mi correo electrónico está por ahí, si no me buscan en el LinkedIn, yo tiendo a contestar relativamente rápido y están mis alumnos del magíster, saben que les Por tengo eso un buen... llegamos a 50. Está Eso, toda la familia de no, Esteban conectada, los alumnos. eso, claro. ¿Ya? Bueno, Así es que de nuevo, Daniel, muchas gracias por la invitación. Siempre, siempre los espacios para poder compartir, siempre los espacios para poder conversar son muy, muy agradecidos. el gusto es nuestro, como decía Vicky, la verdad que hemos tenido el placer de escuchar tu charla y después quedarnos conversando como si fuera un living, así que súper, súper interesante. Y los invito, obviamente ahora vamos a cortar acá para un receso de almuerzo, pero los invito a reconectarse o que si quieren quedarse conectados y volver 13:45 hora local Argentina, vamos a retomar con presentaciones de diferentes estrategias de salud digital subnacionales aquí de Argentina. Tenemos la experiencia de Mendoza, la experiencia de provincia de Buenos Aires, de donde está trabajando Gini, y de la ciudad de Buenos Aires, como tres experiencias para compartir, digamos, de cómo han avanzado en este sentido, de generar la transformación digital en salud
más cerca del terreno. Muchas veces a nivel nación uno plantea grandes directivas, acuerdos, cuestiones de rectoría, gobernanza, pero después la definición de si algo se hace o no y cómo se define en el terreno, y ahí es donde las provincias o incluso los municipios son los que tienen todo, digamos, por delante y el trabajo que ellos han hecho de alguna manera, también impulsado por la pandemia, como vos contabas, va a ser súper interesante de escuchar. Así que Esteban, también bienvenido si quisieras conectarte más tarde. Y después del Sí. break vamos a tener otras sesiones que van a profundizar en algunas experiencias particulares. Una de OPS sobre intercambio de datos basado en FHIR, que seguramente algunos ya conocen. Me ha tocado a mí presentarlo otros años, pero esta vez va a ser Alejandro Benavides, la actualización. Y 3 proyectos de implementación relacionados con la salud pública, uno con el tablero de dengue de la Ciudad de Buenos Aires, otro con cómo se implementó un sistema de gestión de finanzas o administrativo basado en vales aquí en una provincia, en un municipio de la provincia de Buenos Aires, en San Nicolás. Y finalmente, algo que tiene más que ver con la intersección entre clima y salud, de cómo puede, de alguna manera, la informática en salud tratar de disminuir el papel, como vos decías, Esteban, y la sustentabilidad dentro de un hospital y en general, ¿no? Así que Perfecto. muchísimas gracias, Esteban, No, encantado. Muchísimas gracias a ustedes. y muchas Estoy gracias a su a todos disposición. los asistentes. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chau, chau.